Hola, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, a todas las personas que el día de hoy, jueves 8 de agosto, están pendientes de esta transmisión en vivo para una entrega más de este programa Pregúntale al psicólogo. El día de hoy vamos a hablar de uno de los motivos de consulta más frecuentes a nivel de psicología, como es el duelo. El duelo desde todas las partes donde se puede analizar. Teníamos el día de hoy invitada a una profesional en psicología que nos iba a hablar de este tema, pero lastimosamente tuvo un impasse de última hora y bueno, no nos pudo acompañar. Tenemos un compromiso con ustedes, que son nuestros seguidores y que son la base de este tipo de transmisiones. Por eso estamos aquí presentes, brindándoles la información sobre este importante e interesante tema. Vamos a hacer el día de hoy un recorrido por algunas preguntas que nos hacen vía redes sociales, vía WhatsApp, nos escriben al correo electrónico de nuestra clínica y bueno, hemos querido como recopilar todas esas preguntas, todo ese material del que ustedes quieren saber para poderles dar respuesta una a esos interrogantes que ustedes tienen. Vamos a partir de la definición de este interesante tema, como es el duelo. Entonces, observamos que muchas veces en las diferentes familias, en las diferentes culturas, se habla del duelo como un mito, como algo que está por ahí, que en algún momento a las familias les sucede, pero no sabemos muchas veces cómo afrontarlo, ni siquiera qué es el duelo para poder tomar cartas sobre el asunto. Entonces, para eso estamos el día de hoy ilustrando frente a este tema y bueno, que de una u otra manera podamos darle respuesta a esas inquietudes y a esas dudas que surgen cuando nos enfrentamos a esta problemática a nivel familiar, a nivel individual también, y por qué no, si se quiere, a nivel colectivo. No sabemos cómo actuar frente a un duelo a nivel colectivo, eh, porque no sabemos ni siquiera cuál es la definición correcta que podríamos darle a este importante tema. Principalmente el duelo se llama así, su nombre lo indica porque implica dolor, está muy ligado al concepto de dolor, es decir, para que se dé el tema del duelo hay un dolor implícito y este dolor va relacionado a una pérdida de algo querido, de algo amado, ¿sí? Es un dolor que se dispara o se da a partir de que se presenta una pérdida de un objeto. En este caso le vamos a llamar objeto, pero bueno, puede ser una persona, puede ser algo cuya relación implique algo muy importante para la persona, que en este caso vamos a considerar o vamos a nominar doliente. Ese dolor puede ir ligado también a un temor, es decir, las personas generalmente tenemos miedo, tenemos temor a enfrentarnos al duelo. No queremos perder, la verdad, las personas no queremos perder ni un ser querido, ni un objeto de valor, ni queremos movernos de nuestra zona de confort. Y esto principalmente va ligado es al tema de que no sabemos cómo afrontar este tipo de situaciones, es decir, no sabemos de qué manera o con qué herramientas podemos afrontar esa pérdida. Por eso tenemos miedo a ese cambio que implica y que trae consigo una pérdida de esta índole. El duelo, podríamos decir, tiene una intensidad, se refleja de una forma en unas personas diferente a la forma como reaccionan otras. Y esto va muy relacionado a, bueno, a diversos aspectos entre los que sobresale fundamentalmente la relación que tengamos o que la persona tenga con ese objeto perdido, ¿ya? Llámese un ser querido, llámese incluso las mascotas, pueden provocar también, ¿por qué no?, un duelo. Entonces, esa relación marca la forma y la intensidad del duelo, particularmente en las personas. Eh, y ese dolor, esa forma como yo expreso mi dolor, también va muy relacionada a cómo me enseñaron a relacionarme con el dolor. Es decir, si en mi familia, si en mi casa muchas veces cuando en los niños sucede mucho esto, cuando tiene un dolor o cuando tal vez da una queja a sus padres, muchas veces
hay una tendencia a decirle, bueno, levántese, no pasó nada, eso no es nada, eso no duele, no debería doler. Y bueno, etiquetas de esta índole que lo único que están haciendo es marcar o determinar la relación que ese niño tenga con el concepto del dolor. Entonces esto, trasladándolo al duelo, va de la misma manera. Muchas veces cuando hay un funeral se mira que las personas comentan de esa misma manera cuando se encuentran con el doliente y le dicen, bueno, el tiempo lo cura todo, tranquilo, no pasó nada, estamos aquí, cuentas conmigo. La verdad, esas palabras no van al caso porque ese doliente es el único que sabe qué relación tenía con ese ser querido, eh, y de esa forma será el único que sabe calificar la intensidad de su dolor. No porque una persona le diga, bueno, cuentas conmigo, el dolor va a reducirlo. Esto está marcado directamente por la relación que esa persona tenga con el objeto o con la persona que en este caso haya perdido. Muchas veces las mascotas dentro de la vida familiar marcan esta relación con el duelo. ¿Por qué? Porque forman en los niños un concepto de vida y de muerte. Es decir, si tenemos una mascota en la familia, debemos enseñarles a nuestros hijos que hay que cuidarlo, que hay que disfrutar ese tiempo que la mascota esté compartiendo con nosotros en nuestra familia. Muchas veces no hacemos esto, sino que, bueno, simplemente dejamos que la mascota viva como un miembro más de nuestra familia, sin decirle a nuestros hijos o sin marcarle a nuestros hijos lo importante que debería ser el ciclo vital. Es decir, nuestra mascota en algún momento puede marcharse, puede irse, va a morir porque es un ser vivo que tiene un ciclo de vida y que así como un día nació, pues un día también va a morir. Cuando no se marca esta diferencia, cuando no se hace esta explicación del tema, nuestros niños tienden a confundirse y entienden tal vez que la mascota va a ser eterna. ¿Por qué tomo este ejemplo de las mascotas? Porque es tal vez uno de los primeros duelos que muchos niños han tenido que enfrentar. El perder su mascota, el perder un juguete, el trasladarse, ¿por qué no?, de colegio. Han sido ejercicios de duelo que los niños han tenido que afrontar y marcan mucho la relación que ellos tengan y la visión que ellos tengan del duelo posteriormente cuando se enfrenten a un duelo de un ser querido, tal vez de sus padres, más adelante de sus hermanos. Entonces este ejercicio también debería servir para que muchos padres hagamos la reflexión con nuestros hijos y le expliquemos el ciclo de vida a nuestros niños, que una planta, que una mascota tienen un ciclo vital que deben entender ellos como finito, es decir, que tiene un fin en algún momento que no sabemos además, pero que debemos estar preparados para que en algún momento, cualquiera que sea, y bueno, independientemente de las causas, si es por edad, si es por un accidente, puede acabarse ese ciclo vital de nuestra mascota. Y bueno, en ese orden de ideas, tener las herramientas de afrontamiento tal vez más adecuadas, partiendo del diálogo, de expresar emociones, para que ese trámite del duelo sea de una mejor manera llevado. El duelo es un proceso, como hemos venido diciendo, es un proceso que tiene ciertas etapas. El duelo no lleva tal vez no lleva una superación inmediata, sino que hay que atravesar por diferentes etapas, por un proceso, como vengo mencionando, desde el dolor, desde la negación misma, hasta la aceptación de que, bueno, ya no va a estar más ese objeto perdido. Estas etapas son las siguientes, son la negación, que es la etapa donde no se acepta, es la etapa por excelencia, la que menos acepta la pérdida. Entonces, aquí es donde la persona rotundamente, como su nombre lo indica, niega, no quiere enfrentarse a esa realidad, evade muchas veces esta realidad porque asume que en algún momento la persona o el objeto que se perdió va a volver. La duración de estas etapas no tiene nada que ver con el tiempo lógico, es decir, no podemos mencionar que, pues bueno, que la negación va a durar un mes, que la ira, que es la siguiente etapa, va a durar 2. No, esto no funciona de forma
cronológica, sino más bien en forma lógica, es decir, cuando la persona vaya comprendiendo cada una de las etapas, va a pasar tal vez a la siguiente, no funcionan de manera inmediatamente progresivas, es decir, no es un esquema lineal el que deban seguir, perfectamente pueden pasar de la negación a la aceptación, que es la última etapa, o pueden atravesar una a una como se van a mencionar. La segunda etapa es la ira, es cuando la persona comprende medianamente lo que ha sucedido y asume que hay una pérdida como tal, pero entonces es la etapa donde la persona reniega, es de la etapa donde la persona tiene muchos sentimientos generalmente ligados a la violencia, a la agresividad. ¿Dirigidos a quién? Dirigidos a personas, dirigidos a Dios, por ejemplo, si la persona es muy creyente, dirige sus sentimientos de ira hacia esa entidad superior, dirigidos a su pareja, dirigidos a su demás familia, entonces empieza otra etapa que es el aislamiento. Se aísla la persona, se trata de encerrar en sí misma porque no encuentra una explicación lógica y una explicación adecuada a las emociones que en ese momento está sintiendo. Posteriormente ya viene una fase de negociación, no necesariamente con otra persona, una negociación interna en la cual la persona empieza a ser más consciente de que esa pérdida finalmente va a ser irrevocable, que eso no va a ser temporal, que la persona no va a volver. Y en ese orden de ideas llega ya a una etapa final que es la aceptación. Vuelvo y repito, no necesariamente tienen que darse en este orden, pueden pasar perfectamente de la negación a la aceptación, porque es que este es un tema de orden más que todo lógico y no cronológico, como venía mencionando. Lo importante en estas etapas es saber que el proceso psicológico y emocional de la persona dentro del duelo va muy ligado a un objetivo. El objetivo es que aceptar la pérdida, aceptar que debo convivir sin ese objeto perdido, que debo continuar el camino sin ese objeto perdido. Entonces, el tema acá, más que tal vez que el objetivo sea que deje de doler, como muchas personas quisieran plantearlo, no se va a dar, el dolor va a existir siempre, el dolor va a volver con un recuerdo, con una fecha especial, con un olor, con un lugar que se visite, pero fundamentalmente ese no es el objetivo realmente del duelo. El objetivo del duelo es permitir que la persona elabore con las mejores herramientas una pérdida, un dolor muy profundo que tiene ante una pérdida y llegue a la aceptación de que debe convivir sin ese objeto perdido. Ese es el objeto fundamental y por el cual se dan estas etapas. Hay una pregunta que me parece muy importante mencionar en este punto, y es precisamente eso, el duelo solo se experimenta ante la pérdida de la vida de un ser querido o puede experimentarse también por otro tipo de pérdidas. Entonces creo que ya lo había mencionado anteriormente, pero vale aclararlo. No necesariamente el duelo va ligado a una pérdida de un ser querido, el duelo puede perfectamente ligarse a la pérdida también de un objeto, ¿por qué no en los niños a un traslado de colegio, a un traslado de ciudad? Mucho se ve esto realmente en nuestra sociedad actual, que bueno, por motivos laborales, por motivos académicos, por diversos motivos, las familias se trasladan constantemente de lugar. Entonces los niños generan un duelo ante esa pérdida de sus amigos, de su profesor, de su profesora, de su misma institución que en cierto modo se convierte para ellos en un sitio que le brinda seguridad. Le garantiza seguridad, le garantiza que va a estar bien, le garantiza que va a tener amigos y el trasladarse a otra institución pues implica que no vuelva a ver a esos amigos, que no vuelva a ver a ese docente y por ende el niño genera un proceso de duelo en sí mismo
tal vez carece de herramientas, y este es un duelo particularmente que lo menciono porque no se tiene en cuenta como algo importante, es decir, no ponemos los ojos frente a ese tipo de problemáticas, no lo asumimos como un duelo como tal, sino que, bueno, pensamos que es algo normal que los niños estén tristes por haberse trasladado de colegio. Desconocemos muchas veces que lo que está elaborando es un proceso de duelo. Ahora vamos a hablar más adelante particularmente de esa relación del niño con el duelo, pero es válido mencionar entonces que se puede presentar en ellos por un traslado de colegios, en los adultos ante un traslado o un cambio laboral, ¿por qué no? Personas que están muy ligadas a su entorno laboral, a su grupo de compañeros, y en algún momento tuvo que de forma intempestiva pasar a otro trabajo. En ese momento también hay personas que pueden llegar a generar un proceso de duelo, y los cambios emocionales en este tipo de personas se explican por esta misma razón. Este duelo es importante mencionar que si bien no se experimenta o no se dispara ante la pérdida únicamente de la vida de un ser querido, tampoco necesariamente es permanente, es decir, puede darse ante un viaje de un ser querido, ¿sí? Porque en teoría lo que está en juego es la pérdida. Entonces volvemos al tema de los niños. Los niños muchas veces generan un proceso de duelo ante el viaje o ante la ausencia de un ser querido, ¿sí? Incluso en vacaciones, por ejemplo, los niños pueden llegar a generar un duelo cuando se van a otro sitio. Entonces muchos padres nos preguntamos por qué mi hijo no disfruta de la mejor manera este viaje, por qué mi hijo no está 100% bien, entre comillas, dentro de este viaje. Y es porque también puede estar generando una suerte de duelo ante la ausencia de sus otros seres queridos. Entonces es muy importante tener este tema del tiempo y del objeto, de la dirección de ese objeto de pérdida, para comprender lo que viene más adelante. Hay una diferencia fundamental en este punto, y es que hay duelos considerados medianamente sanos, entre comillas, y duelos que se consideran por otra parte patológicos. Vamos a iniciar con el duelo patológico para explicar lo que podría llegar a ser un duelo sano. Un duelo patológico, sin etiquetar a nadie, realmente la psicología no se encarga de poner etiquetas. La psicología es una ciencia que más bien busca comprender la realidad de cada persona individualmente, pero pues bueno, por fines académicos muchas veces se agrupan estas categorías. Entonces se dice que un duelo patológico es ese en el cual la persona no acepta esa pérdida, pero no una no aceptación entre comillas normal, sino que es una no aceptación que empieza a afectar las demás esferas de su vida, empieza a afectar la esfera laboral, empieza a afectar la esfera afectiva. Esta persona tiende a aislarse, no vuelve a relacionarse con ninguna otra persona. Y esta afectación entonces termina haciéndole daño a esta persona. También hay duelos en los cuales la persona somatiza en su cuerpo ese dolor, y en ese caso se consideraría un duelo patológico, porque hay una afectación ajena a lo que se tenía pensado dentro de un proceso de duelo, entre comillas, normal. Por lo contrario, el tema del duelo sano tiene que ver con eso, funciona similar a una herida física en la piel. Hay heridas que son superficiales, o tal vez no superficiales, pero se curan, en algún momento se curan por completo, y no dejan ningún tipo de huella. Hay otras heridas que se curan medianamente. A nivel superficial la piel se sana, pero queda una cicatriz, hay una marca con la cual hay que aprender a convivir. Y hay otras heridas, en cambio, volviendo a la metáfora de la piel, que son tan mal curadas, se curaron mediante un procedimiento tal vez tan rudimentario y tal vez tan empírico, que nunca se sanaron, ¿sí?
al contrario generaron otro tipo de síntomas, como es una infección en la piel, como es una alergia, y esto necesitó de la atención de otro profesional. Igual funciona en el duelo. El duelo puede dejarnos heridas en cierto modo emocionales. De seguro va a pasar eso, hay una herida emocional que si bien va a dejar una huella dentro de ese sistema emocional de las personas, muchas veces es un dolor que puede manejarse. Yo aprendo a convivir con ese dolor, yo aprendo a convivir con esa pérdida. Pero cuando yo no lo elaboro de una forma correcta y tal vez no le doy trámite correcto a mis emociones, me impido además sentir, me impido expresar emociones, en ese momento sí puede llegar a darse un duelo patológico en el cual esa herida, al igual que en una herida de la piel, pues no se cure y por el contrario produzca otros efectos adversos asociados a ese duelo. Incluso en el caso de la psicología puede llegar a generar una depresión, un cuadro depresivo, ataques de pánico, ataques de ansiedad, porque realmente, bueno, no se tramitó de una forma asertiva este tema emocional. Lo primero, entonces, el primer paso en este tema de determinar si puede ser o no sano es la aceptación. Si yo empiezo a dar pasos por aceptar que hay una pérdida realmente, ya estoy entrando en un proceso donde mi duelo va a ser un proceso medianamente asertivo y, por qué no, si yo me apoyo en un profesional de la psicología tendré éxito, no porque me vaya a dar una receta de cómo superar yo esta pérdida, sino porque me va a brindar herramientas desde el diálogo de las que yo me puedo servir para la superación de esta situación difícil a nivel emocional. Hay una pregunta que me hacían y es si hay alguna relación del género con la intensidad del duelo. ¿Por qué? Porque hay una creencia de que las mujeres tienen más dolor frente a este tipo de procesos. Entonces, pues bueno, la respuesta tiene muchos temas implícitos, es decir, como veníamos mencionando anteriormente, el duelo realmente no es un tema de género. Es decir, esto funciona igual en las mujeres que en los hombres. ¿Qué es lo que pasa? Que determina el duelo la relación que tenga la persona, el doliente, con el objeto perdido. Sin embargo, culturalmente se le permite expresar sus emociones más a la mujer que al hombre. Al hombre, por su parte, se le permiten otro tipo de comportamientos relacionados a los duelos y a la tristeza que son, entre comillas, más aceptados a nivel social. Entonces, no tiene que ver realmente con el género, sino más bien con la relación. Pero el hecho de que veamos más mujeres tal vez que lloran dentro de un funeral o que sufren más por un duelo, en teoría no es que sufran más, sino que culturalmente se les permite expresar de una forma más fácil sus emociones que a los hombres. Estamos en una cultura machista en la cual el hombre desde chiquito, desde niño, se le dice, bueno, no llore, no exprese, sea fuerte, mientras que a la niña se tiende a brindarle más espacios de expresión de emociones. Culturalmente, por ejemplo, voy a citar un tema que es aceptado para los hombres, el consumo de alcohol. Entonces, dentro de los funerales, en nuestra cultura es muy común observar que las mujeres están llorando, están hablando, están tramitando de cierto modo su dolor, mientras que los hombres están consumiendo alcohol durante el funeral, y es porque esa es una de las formas aceptadas socialmente para tramitar el dolor. Entonces, claro, además esto es peligroso y es riesgoso porque muchos hombres pueden generar un apego al consumo de alcohol como una forma de tramitar su dolor, porque es lo que se acepta, porque si yo expreso mis emociones, tal vez esto esté mal. Entonces, en ese orden de ideas, se vuelve un consumidor activo de alcohol porque, bueno, es el apego que logró generar frente a esa pérdida, es la herramienta que él tuvo para poder ablandar ese dolor que tenía.
En este orden de ideas, la sociedad empezamos a observar que juega un papel muy importante, determinante en este tema del duelo, y es lo que pretendemos ir cambiando poco a poco, porque bueno, ¿por qué no el hombre podría expresar también mediante el llanto, mediante lo que él pueda sentir, sus emociones? Que sería algo más sano que sustituir el dolor que tiene con el consumo de alcohol, con el consumo de alguna sustancia, con el mismo aislamiento. Entonces, a decir verdad, estos no son herramientas asertivas de trámite frente a este tipo de situaciones y de problemas emocionales. Hay una diferencia que hay que marcar, y es que una cosa es el luto y otra cosa es el duelo. De lo que veníamos hablando tiene que ver el luto. El luto son las prácticas culturales en torno a una muerte, por ejemplo, o a una pérdida. Entonces, retomamos el ejemplo, esta práctica del consumo de alcohol en un entierro, en un velorio. Muchas veces el luto no lo determina la tristeza, porque el luto depende de la expresión cultural. Hay zonas y regiones del país donde una muerte es algo que se lleva con dolor y se manifiesta la población con un dolor muy grande, pero ese dolor lo reflejan en un llanto, en una tristeza frecuente y constante además, velorios de 3, de 4 días, y se sostiene esto en el tiempo. Pero por otro lado, dentro del mismo país hay regiones en las cuales el luto es una fiesta, es algo que celebrar porque se acabó esta vida, porque pasa desde la religión a una vida mejor, a un descanso eterno, como muchos lo mencionan. Y en este orden de ideas, las prácticas cambian mucho. Las prácticas tienden a ser un vestido blanco, tienden a ser un baile, una organización de una fiesta. Y así cada cultura tiene su forma de elaborar este tema del luto. El duelo, por otra parte, como bien lo mencionábamos anteriormente, es ya el proceso individual, el proceso subjetivo que la persona tiene frente a la pérdida de un ser querido o de un objeto cuya relación haya sido afectivamente muy fuerte. Hay un vínculo afectivo muy fuerte. El luto es un proceso también que tiende a ser más rápido a nivel cronológico, porque el luto, al ser una práctica, no es un sentimiento que comparten todos los miembros de esa cultura, y de esa forma lo hacen como un ritual para poder darle un adiós a una persona, en este caso hablando pues de un ser humano. Entonces el luto, lo decía, puede durar un velorio 1, 2, 3 noches, 8 días tranquilamente. La religión católica tiene una práctica que hacen misas cada tiempo que pasa, probablemente cada mes, pero llega un punto donde ya el tema se ha superado y bueno, todos los miembros de esa comunidad siguen de forma normal sus vidas, a excepción pues de la familia y de los dolientes, quienes ya están dentro de ese proceso de duelo. El duelo ya es el proceso individual, el proceso interno que se debe llevar a nivel emocional, pues dentro de este tipo de problemáticas, como lo es la pérdida de un ser querido, la muerte y esa relación que existe con esa persona que se fue. En ese orden de ideas es preciso también reflexionar sobre el tiempo que muchas veces puede tardar un duelo. Hay personas que nos preguntan cuánto dura una terapia de duelo, ¿sí? Como asumiendo que nosotros los psicólogos tenemos esa respuesta ya como algo de manual, y que la vamos además a asignar de forma irresponsable diciendo, bueno, su duelo va a tardar un mes y le garantizo que al mes usted ya va a estar curado, que ya no va a sentir ese dolor que siente en ese momento. La verdad no funciona así, como veníamos mencionando, al ser un proceso interno, requiere de muchos factores para poder funcionar, llevando el dolor a una aceptación de la convivencia sin ese objeto perdido. Entonces no podría funcionar de ninguna manera
igual en una persona que en otra. Eso es un proceso personal, que bien hay duelos que han sido superados medianamente rápidos, hay otros duelos que han sido pues más difíciles de superar y han tardado más tiempo en su resolución. Entonces no podría decirse la verdad que hay un tiempo límite o estipulado para la superación de un duelo. Ahora, el primer año tiende sí a ser el más difícil porque el primer año pone muchos retos emocionales a las personas. Un reto como el cumpleaños, por ejemplo, de esa persona, el reto de tener que desocupar la habitación de esa persona, enfrentarse a recuerdos que hay en la casa de esa persona, fechas especiales, como lo decía al inicio, imágenes, colores, lugares que se visitan y que tal vez se visitaron con esa persona que se perdió. Entonces el primer año sí tiende a ser un tanto más cargado afectivamente, de esa energía propia pues del duelo. No quiere decir con eso que se olvide en el segundo, tercer y cuarto año, no. El tema, vuelvo y repito, es personal. Pero sí el primer año pone más retos en ese camino de superación. Es importante mencionar que hay creencias que acompañan este tema del duelo. Por ejemplo, hay una creencia que me pareció muy interesante citarla, y es la creencia de que si yo estoy triste, si el doliente está triste, va a estar triste la persona que falleció. Realmente es muy importante para la aceptación que partamos independientemente de nuestras creencias de tipo religioso, de tipo cultural, que partamos de la realidad de que esa persona o ese objeto se perdió, que no va a volver, que esa relación que antes era de dos, ahora ya no es de dos, porque ya pues yo estoy solo lidiando con mi dolor dentro de mi realidad, y que la otra persona pues lamentablemente no va a volver. Si yo parto de esa realidad, seguramente la aceptación va a ser mucho más favorable, se va a dar mucho más rápido que si yo sostengo este tipo de creencias en mi vida, porque lo que buscan estas creencias dentro de las emociones es funcionar como un mecanismo de defensa ante el dolor. Yo creyendo que esta persona pues va a estar mal si me ve triste, yo me pongo en cambio contento, disfrazo ese dolor para que esa persona no esté triste y para que además mi relación con él sea buena. Es decir, que haya aún que exista una relación que, bueno, sabemos que ya se cortó por el tema de la distancia y de la ausencia permanente que un duelo y que una muerte y un fallecimiento implica. Eh, Funcionan como mecanismo de defensa, vuelvo y repito. Entonces, este tipo de creencias realmente no son sanas del todo porque generan es una evasión ante la realidad que debe llevar implícita una muerte. Hay un tema muy importante para mencionar en este punto y es cómo funciona entonces el duelo en los niños, porque si yo hablo de una realidad de que es importante en cierto modo sí enfrentar esa realidad tal y como es, pero bueno, muchas veces queremos defender a los niños de esa realidad, queremos que ellos no se enteren de la realidad, queremos tenerlos protegidos por lo menos por un tiempo de esa realidad y no les contamos la verdad de lo que está pasando. Y diferente a lo que muchos creyéramos, los niños saben en cierto modo qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que ellos lo elaboran diferente, lo demuestran diferente, pero en cierto modo ellos saben que hay una pérdida, saben que hay una pérdida y que deben afrontar esa pérdida. Ahora, a nosotros mentirles sobre la realidad de lo que está pasando, lo que estamos haciendo es confundirlos más, no brindarles las herramientas necesarias que ellos quisieran para poder tramitar de una mejor forma el tema de su pérdida, de su dolor. Entonces, el duelo en los niños tiene mucho que ver también con ese concepto de muerte que ellos van elaborando a lo largo de su vida. En la primera infancia, por ejemplo, el concepto de muerte va muy ligado a una ausencia más que a una muerte como tal, a un fin como tal. Es la ausencia lo que marca el concepto de muerte en la primera infancia, es decir, se va
algo que se va, que está ausente, pero el niño aún no determina que esa ausencia es irrevocable, que no va a volver. Sabe que está lejos, pero probablemente el niño entienda que en algún momento puede volver. El adolescente, por su parte, ya elabora de una forma diferente este concepto, ha ido transformándose a lo largo de sus experiencias, de sus vivencias, y a algunos adolescentes que ya les ha tocado experimentar duelos, tal vez no propios, pero de su familia, de sus amigos, ya sabe que el concepto de muerte implica una pérdida irrevocable, una pérdida de algo, de un objeto que no va a volver. Es importante saber esto, ¿por qué? Porque muchas veces al querer evitarles un dolor a nuestros hijos buscamos blindarlos y buscamos decirles cosas que, bueno, no van acordes a la realidad. Tu papá se fue de viaje, tu papá, no, pero mi papá está muerto, preguntan ellos, no, tu papá se fue de viaje, tu papá está lejos, en algún momento podría volver. Ese tipo de cosas lo que hacen es generar, como decía yo, confusión en el niño o incluso en el adolescente, aunque ellos ya tienen elaborado este concepto de muerte. Y bueno, lo más aconsejable en este punto de la vida sí es hablarles con claridad, sí es hablarles con la verdad, porque además ellos, cuando uno les habla con la verdad, se vuelven partícipes del proceso de superación. De lo contrario, con decirle una mentira, los aíslo del proceso de superación y mi proceso lo llevo aparte. Entonces, ¿cómo podría yo integrar a este joven, a este niño en el proceso? Hablándole con la verdad y además brindándole los espacios de diálogo necesarios, y no solo de diálogo, de expresión emocional necesarios. Hoy en día debemos buscar mucho, frente a este tema del duelo, la expresión emocional, la expresión de las emociones, para que, bueno, podamos con nuestros hijos construir, o con nuestros seres queridos construir una aceptación de ese duelo de forma más asertiva, de forma más adecuada. Relacionado a este tema de los niños, hay una pregunta puntual que me hacían las personas por redes, y tiene que ver con un caso puntual de una madre de familia. Me dice: ¿por qué cuando falleció su padre mi hijo no se expresó con tristeza en su funeral, pese a la relación tan cercana que tenían ellos dos? Esa es una pregunta que va muy ligada a la pregunta anterior. Es decir, los niños, no sabemos qué edad tenga este niño, pero los niños expresan sus emociones de una forma diferente a la que podríamos expresarle a los adultos. Es decir, los niños no expresan sus sentimientos mediante las emociones como tal. Ellos muy pocas veces podrían en una situación de esta reflejar la tristeza tal como la reflejan sus demás familiares. Pueden haber casos que sí, no estoy diciendo que sea una regla general, pero es más fácil para los niños tramitar sus emociones en comportamientos. Entonces, muchas veces en este tipo de eventos, como lo es un funeral, todos esperamos el momento en que el niño llore para ir a abrazarlo y tratar como de blindarlo de ese dolor, y que el dolor además sea más llevadero. Pero no nos dimos cuenta cuando el niño estaba jugando de una forma muy violenta, o no nos dimos cuenta también cuando el niño tenía juguetes y con sus juguetes estaba reflejando esa historia que él está viviendo, porque solo estamos pendientes a que él refleje las emociones que tiene de la misma manera como las reflejamos nosotros. No funciona así. Entonces, una posible respuesta a esta pregunta va ligada a eso, a que debemos ser muy cuidadosos y tener muy buena observación con la forma como nuestros hijos expresan sus emociones en este tipo de situaciones. No quedarnos en que ellos deben expresarlas igual que nosotros lo haríamos, porque no va a pasar. Muy pocas veces pasa. Ellos ante todo expresan con comportamientos. Entonces, si tu hijo está más activo de lo normal, o por lo contrario, si tu hijo está muy inactivo, o cuando está jugando con sus muñecos, con sus juguetes, probablemente entrar dentro de ese juego no estaría mal, para saber qué está sintiendo y cómo está tramitando él su dolor. Lo importante es abrir los ojos frente a la realidad que está reflejando el niño. No pensar que como no lloró en el funeral no le dolió. Muchas personas tienden a decir eso: bueno, él nunca lloró, entonces pues él no le dolió.
porque el niño elabora de una forma más lenta sus emociones. El niño refleja ese dolor cambiando de comportamiento en su colegio, con un bajo rendimiento académico cuando no tenía este rendimiento, aislándose, no queriendo hablar con nadie, o tal vez lo contrario, teniendo unas conductas violentas dentro de su institución educativa con los demás. Entonces hay que ser muy cuidadosos frente a este tipo de reacciones, porque debemos saber que ellos no expresan emociones al igual que los adultos. Precisamente, ya como dándole un cierre a este importante tema, es importante aclarar que es fundamental que busquemos un apoyo profesional. Todo lo que hemos hablado y el trámite de las emociones y los espacios de diálogo son muy difíciles si no se tiene el apoyo profesional adecuado, porque a decir verdad la tristeza, el dolor que deja una pérdida impide muchas veces que esos espacios de diálogo se den porque sí. Esos espacios de diálogo se van a dar siempre y cuando yo tenga una orientación adecuada. Ahora, volviendo al ejemplo, por ejemplo, del alcohol, del funeral, hay que saber qué tipo de apoyo yo estoy buscando en este tipo de situaciones. Yo no puedo quedarme con que tal vez mi grupo de amigos me está apoyando porque me acompañan en el consumo de licor o en el consumo de sustancias, o porque yo me estoy aislando del mundo, pensar que yo ya estoy solucionando este tema. No, este es un tema que requiere mucho la expresión de las emociones, requiere que seamos conscientes de que estamos atravesando por un proceso y que necesitamos de una ayuda profesional para poder hacer de este proceso algo sano, algo que, si bien tengo permitido sentir, en algún momento tengo también que llegar a aprender a convivir con esa pérdida. Es fundamental también con los niños mantenerse atento, vuelvo y repito, con todo cambio, con toda conducta, con todo comportamiento y toda palabra además que ellos sugieran dentro de esta etapa de duelo. Muchas veces hay personas que tienden a salir huyendo cuando se aborda el tema. Entonces mejor yo no le hablo del tema, mejor yo no le pregunto. Si él me habla yo no tendría cómo responderle. Entonces yo mejor huyo y evado esta responsabilidad de hablar con la persona. Realmente no es la mejor posición. La mejor posición es permitirle, porque si bien esta persona quiere hablarte, es porque tiene confianza en ti y quiere hacerlo, quiere hablarte, y bueno, él probablemente no necesite muchas palabras a cambio, sino ser escuchado en su situación. Entonces buscar también generar y propiciar esos espacios de diálogo sin tratar de preparar un libreto para responderle las preguntas o las dudas que él tenga, simplemente generándole una escucha activa y además afectiva que a él le pueda hacer bien. Es importante que tengamos claro que no se deben ocultar los recuerdos de esta persona. También es una tendencia muy común en nuestra sociedad. Pues murió esta persona y antes de que lleguen los hijos desocupemos la habitación, quememos toda la ropa, regalemos todo. Realmente no, ¿por qué? Porque este tipo de símbolos, estos objetos funcionan como un símbolo de esa persona y ayudan a ir superando progresivamente el tema del duelo. Entonces, eso es una decisión que se debe tomar en algún momento, pero no debe hacerse a la ligera, evitando que mi hijo o que tal vez otro tipo de personas, de familiares, pues no tengan contacto con los recuerdos. No, esos recuerdos forman parte importante de la superación del duelo. Realmente no es sano ni es favorable que terminen sacando todas las cosas de la casa, buscando evadir o evitar una realidad que está dada y que es inevitable además. Finalmente, no hay que buscar sustituir esta pérdida con otro tipo de cosas. Es decir, si se muere una mascota, yo voy a comprarle a mi hijo otra mascota para que le ponga el mismo nombre, para que se comporte de la misma manera, porque ni en las mascotas, ni en los mismos objetos, ni mucho menos en las personas funciona así. Cada persona tiene unas características individuales
Cada ser vivo tiene también unas características individuales y es importante saber que no estoy haciendo esto como un reemplazo, que si en algún momento dentro del tema de las mascotas principalmente, pues adoptamos una nueva mascota en nuestra familia, debemos saber que es un nuevo ser diferente al que ya murió, diferente totalmente en características, en comportamiento, que hay que volver a educar, que hay que volver a generar la confianza para que se sienta en la familia, pero que nada tiene que ver con que sea un reemplazo del objeto perdido. Y en las personas pues no va a ser posible de ninguna manera. Muchas veces hay traslados de las familias, entonces mira, como se murió tu esposo, ahora ven a vivir a mi casa, dicen los padres, para que no te sientas tan solo, para que no te sientas tan sola, para que tus hijos no estén solos. Realmente, si se toman ese tipo de decisiones, debe haber un fondo diferente a sustituir ese cariño o ese afecto que se perdió y que se llevó la persona que falleció. No funciona así, realmente no hay que buscar sustituir con nada, ni con una adicción, ni con un comportamiento, ni con una persona, la pérdida o la persona que falleció. Es un tema más de superar y más adelante tomar decisiones de vida que seguramente son necesarias, pero esto va muy ligado a la superación. Hay que superar un tema para poder pasar al otro, porque además si yo adopto una nueva mascota o adopto un bebé porque mi hijo murió, no estaría siendo una crianza y un cariño sano, estaría siendo la extensión de ese amor que no pude darle a la personita que falleció. Entonces no estaría bien hacer eso como un tema de sustitución y de evasión. Hemos llegado a la parte final, no sin antes agradecerles por haber estado pendientes de esta transmisión y sugerirles que ante este y otros motivos de consulta que tengan a nivel emocional, sí es muy importante apoyarse en el profesional de psicología. Somos Clínica Psicológica, una IPS en psicología que estamos ubicados en la ciudad de Cali, Colombia, y estamos precisamente para eso, para apoyarlos, para ayudarles en este tipo de temas, no para darles un manual de cómo salir adelante frente a X o Y problemática, sino más bien para acompañarlos en este proceso y en equipo generar las mejores soluciones y dar las mejores respuestas frente a estas dificultades emocionales que no son ajenas a nadie, que realmente pueden afectarnos a cualquiera de los que estamos dentro de esta sociedad. Los espero en un nuevo programa, les agradezco por haber estado pendientes y no olviden compartir este video, no olviden seguir nuestras redes sociales, Clínica Psicológica IPS. Hasta una próxima oportunidad, feliz tarde.